El aterrador secreto de una abuela sobre el abuso familiar que todos ignoraron. Clara llegó al pueblo en una tarde oscura y borrascosa. Las nubes presagiaban tormenta. Al cruzar el umbral de la casa de su abuela, un escalofrío recorrió su cuerpo. La habitación olía a recuerdo, a galletas de vainilla desvanecidas, a polvo, a un pasado que insistía en ocultarse. Su abuela, sentada en un viejo sillón, miraba por la ventana con vacíos en el rostro. «Clara», murmuró un nombre que casi no reconocía. Una pequeña chispa de lucidez asomaba entre su confusión. Mientras organizaba el desorden, Clara se topó con un montón de álbumes familiares. Polvo y telarañas cubrían las fotos. Cautivada por la curiosidad, se sentó en el suelo y empezó a mirar. Las imágenes revelaban sonrisas y abrazos, fiestas y celebraciones. Sin embargo, al pasar las páginas, una foto la golpeó como un puño. Su abuelo, el hombre venerado en el pueblo, apareció en una imagen que la hizo sentir náuseas. Había algo extraño en la mirada de su abuela, un horror oculto detrás de esa sonrisa de antaño. Esa noche apenas pudo dormir. En su mente, la imagen de su abuelo, réplica de un ser divino, se entrelazaba con la inquietante duda de lo que había visto. ¿Era posible que el héroe de su infancia fuera un monstruo? Su corazón latía desbocado. El aire se sentía pesado. Cuando su abuela, con un susurro quebrado, habló de años oscuros y de noches llenas de lágrimas, Clara sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «Clara, hay cosas que es mejor olvidar», le dijo su madre al día siguiente, notando la intensidad en los ojos de su hija. Pero Clara no podía dejarlo ir. El silencio era mortal. Empezó a indagar más, buscando respuestas en sus recuerdos, y cada día su abuela parecía tener más destellos de claridad, fragmentos de un pasado que le atormentaba. «Él me hizo daño. Yo solo quería ser libre», decía a veces, con los ojos llenos de lágrimas que hablaban de un dolor sepultado bajo la memoria. Desesperada por entender, Clara exploró el ático y encontró un diario cubierto de polvo. Las hojas amarillentas contenían la lucha silenciosa de su abuela, sus pensamientos oscuros, una historia desgarradora de abuso y opresión que las generaciones habían decidido ignorar. El frío recorrió el cuerpo de Clara. ¿Por qué nadie había hablado de esto? Al leer, el corazón se le encogió. Una indignación ardiente llenó su pecho. «La verdad necesita salir», pensó. Con cada página, más preguntas surgían. Sin embargo, la advertencia de su madre resonaba en su cabeza, y la presión por mantener el secreto constreñía su pecho. Las luces del pueblo parecían apagarse con cada revelación. Algunos miembros de su familia ni siquiera querían oír el nombre del abuelo. La lealtad se convertía en una cadena pesada. A medida que se acercaba a la verdad, Clara comenzó a sentirse observada. Un escalofrío la perseguía en cada paso. Sombras se movían por la casa, susurros le daban escalofríos. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para exponer lo que había estado escondido durante tanto tiempo? Cuando un desconocido la siguió una noche después de salir de la biblioteca, el miedo se convirtió en una sombra constante. Con su vida en peligro, Clara enfrentaba un dilema desgarrador. ¿Debería arriesgarlo todo por una verdad que podría devastar a su familia? Mientras el eco de su abuela resonaba en su mente, Clara supo que la elección que hiciera cambiaría todo. ¿Encontraría la valentía suficiente para enfrentar su legado familiar? Y sobre todo, ¿lograría liberar a su abuela de la prisión del silencio antes de que fuera demasiado tarde? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás por aquí, déjame un like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo cambia todo. Vamos a interactuar. Clara sintió que el aire se le cortaba en la garganta. La presión de descubrir la verdad la consumía, pero el miedo a las consecuencias era palpable. Sin embargo, no podía dar la espalda a aquello que había aprendido. Su abuela seguía hablando. Sus palabras eran ecos de angustia. No quiero que vivas lo que yo he vivido, Clara, había dicho esa mañana, y la insistencia en su mirada le hizo pensar que había más por descubrir. Una noche, el viento ululaba afuera. Clara decidió que ya no podía ignorar el asunto. Se sentó en la mesa de la cocina. La luz titilante de la lámpara la acompañaba, y comenzó a escribir notas de lo que había encontrado. El diario, las fotos, las palabras de su abuela. Tenía que contárselo a alguien. Era su deber, ¿no? Pero antes de que pudiera buscar ayuda, el sonido de la puerta principal la hizo saltar. La voz de su madre resonó desde el pasillo, pidiendo que se acercara. Al entrar, encontró a su madre con una expresión tensa. «Clara, necesitas escucharme». Pero antes de que pudiera continuar, una sombra se movió tras su madre. Un hombre de aspecto desaliñado se metió en la casa. Su corazón se detuvo. Tenía una cicatriz prominente en la cara que lo hacía ver aún más amenazador. «¿Quién eres?», preguntó Clara, intentando que su voz no temblara. «Soy amigo de la familia», dijo él, con una risa oscura, como si lo que decía fuera una broma macabra. «Vengo a buscar respuestas». «¿Respuestas de qué?», gritó Clara. Pero el hombre se acercó, dejando una estela de miedo a su paso. «Quiero saber qué sabe tu abuela sobre él», dijo, señalando hacia el salón. Clara sintió que el mundo se le venía encima. Antes de que pudiera procesarlo, el hombre se volvió hacia su madre. «Ella también lo sabe, ¿no es así?». «Cállate», gritó su madre, blanco de horror en su rostro. Clara sintió que el tiempo se detuvo. «¿Qué está pasando?», exigió Clara. «¿De qué habla?». Y entonces el hombre, claramente encantado con la confusión del momento, sonrió. «Hay algo que no sabes, Clara. Lo que tu abuela ha ocultado no es solo un secreto de abuso. Es mucho más grande que eso». La atmósfera se volvió densa y entrecortada. Clara buscó en la mirada de su madre alguna pista, algún rayo de luz, pero encontró solo terror. El hombre continuó. «Tu abuelo era un monstruo, sí, pero era más que eso. Era parte de algo, algo más oscuro que las sombras del pueblo. ¿Alguna vez has oído hablar de la Sociedad del Cuervo?». El nombre la golpeó como un martillo. Recuerdos surgieron, comentarios susurrados en la escuela, historias que había escuchado de niña, siempre tratadas como leyendas. Pero, ¿eso es real? Es muy real, y tu abuela tiene un papel que el pueblo ha temido descubrir», dijo, con una risa que resonó siniestramente en la habitación. Clara sintió un nudo en su pecho. El hombre se acercó más y añadió en un tono grave: «Ella no solo fue víctima, nunca ha dejado de ser parte de eso. Las cosas que pasaron no se olvidan. La familia tiene un precio». Clara sintió que la realidad se desmoronaba ante sus ojos. Su abuela, una víctima, sí, pero también cómplice. La rabia y la confusión la atacaban desde todos lados. Necesitaba respuestas, más que nunca. Pero ¿qué más estaba ocultando su familia? ¿Y su madre? ¿Qué la había mantenido en silencio? Cuando el hombre dio un paso más, su madre gritó: «No, sal de aquí». Pero Clara se quedó petrificada, en shock. Las sombras llegaban a envolverla, y la pregunta pendía en el aire: ¿qué había hecho realmente su abuela? ¿Está lista para enfrentar no solo el dolor, sino un pasado inquietante que jamás imaginó? Todo lo que sabía sobre su familia estaba a punto de cambiar. ¿Pero a qué costo? ¿Podía enfrentarse a la
verdad de su legado sin perderse a sí misma en el proceso. Clara estaba paralizada. El hombre frente a ella parecía una sombra oscura, y su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. La atmósfera en la habitación era densa, casi podía cortarse con un cuchillo. El extraño sonrió, pero no era una sonrisa amable. Tu abuela no solo fue una víctima, ella ha estado involucrada en algo más grande, algo que ha acechado a esta familia por generaciones, la Sociedad del Cuervo. Su risa profunda resonó en el salón. Lo que está oculto no es solo abuso, es un secreto que tiene raíces mucho más profundas. Las palabras del hombre golpearon a Clara como un hacha, destruyendo todo lo que había creído sobre su familia. Se giró hacia su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero encontró solo miedo. «Mamá, ¿qué quiere decir con eso?», demandó. El nudo en su garganta crecía. «¿Por qué nunca dijiste nada?». La madre de Clara, con el rostro pálido, mordió su labio, contemplando el suelo como si buscara las palabras en las baldosas. El extraño dio un paso más, creando una distancia donde el aire se sentía irrespirable. «No queremos que esto sepa. Hay cosas en este pueblo que deben permanecer en la oscuridad», advirtió. Clara sintió que el pánico la envolvía. «Yo quiero saber la verdad. Esto me involucra a mí también, porque soy parte de esta familia». Se volvió hacia el desconocido, firme en su exigencia. «¿Qué más sabes?». «Un montón de cosas, Clara. Tu abuelo era un miembro valioso de la sociedad. Y hay un contenido. Precio que se paga. Un sacrificio. La familia siempre está involucrada, y a veces hay que mantener la paz a costa de los secretos más oscuros». Su risa resonó de nuevo, y algo en su voz hizo que Clara se estremeciera. La luz pareció apagarse, y el tiempo se detuvo. «¡Basta! ¡Lárgate!», gritó su madre. Con un movimiento rápido, empujó al extraño fuera de la casa y cerró la puerta de golpe. Clara quedó en shock, el eco del hombre aún resonando en su mente. ¿Sacrificios? ¿Conocimiento oculto? La pieza del rompecabezas que le faltaba parecía más grande y aterradora de lo que había imaginado. «¿Qué estaba diciendo? Mamá, debes contarme», alzó la voz, la frustración e indignación bañando cada sílaba. Su madre solo la miraba, la tristeza marcada en su rostro. «Es complicado, Clara. Hay cosas que nunca podrás entender. Intenta entender, por favor. Es nuestra familia». Clara sintió la furia arder en su pecho. «¿Te beneficiabas de eso? ¿Por eso nunca dijiste nada?». Las lágrimas comenzaban a brotar, pero se mantuvo firme, sin permitir que el dolor la venciera. En un instante, su madre parecía cambiar. «No puedes acusarme sin saber la historia completa. No sabes lo que hice para protegerte, para proteger a tu abuela», gritó, y su voz tembló, resquebrajándose. Esa súbita apertura la tomó por sorpresa. «¿Proteger? ¿De qué? ¿De un pasado que tú también conoces? Dímelo». Clara apenas podía controlar su tono. El ambiente se llenó de un silencio que parecía gritar. La madre de Clara respiró hondo y se sentó. «Todo comenzó hace muchos años, antes de que nacieras. La sociedad no solo sobrevive en los secretos, se alimenta de ellos. Y tus abuelos jamás fueron lo que parecieron». Clara se quedó helada. No solo quería respuestas, necesitaba la verdad. Fue entonces cuando el sonido de un golpe la sobresaltó. Algo o alguien estaba forzando la puerta. El corazón le latió con fuerza. Sintió que el aire se escapaba de su pecho. «¿Qué está pasando?», preguntó, el miedo ahora invadiendo cada rincón de su ser. La puerta se abrió de golpe. Era el extraño, pero esta vez no estaba solo. Otros hombres lo seguían, y sus ojos reflejaban malevolencia. «No sabías en lo que te estás metiendo, Clara», dijo él. La risa oscura volvió a emerger, esta vez con ecos de amenaza.
Sabemos lo de tu investigación y no dejaremos que el pasado salga a la luz. El terror inundó a Clara. Observó a su madre, quien parecía perder la compostura. ¡Corre, Clara!, gritó su madre, empujándola hacia la parte trasera de la casa. ¡No dejes que te atrapen! Mientras Clara se adentraba en la oscuridad del pasillo, sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué había desatado al abrir la caja de Pandora de su familia? Los ecos de la verdad y los secretos escapaban por las rendijas del pasado, y el precio de descubrirlos podía ser más alto de lo que jamás imaginó. Mientras corría, una sola pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría escapar de lo que su familia había traído a sus puertas? ¿Y el legado de la sociedad del Cuervo estaba a punto de atraparla? Clara apenas podía procesar el caos. Con el corazón latiendo como un tambor, corrió por el pasillo. Las sombras del hombre desconocido y sus cómplices se acercaban cada vez más. Al llegar a la cocina, escuchó el golpe sordo de la puerta que se rompía bajo el peso de un cuerpo. Y la voz de su madre resonó, desesperada. «Cierra la puerta, Clara. No dejes que entren». La adrenalina pulsaba en sus venas. Necesitaba encontrar una salida. Rápidamente buscó en la oscuridad, pero el miedo la paralizaba. Sintió que el aire se hacía más pesado, como si toda la casa se hubiera convertido en una prisión oscura. «¿Dónde está la salida?», pensó, sin perder de vista el sonido de los pasos que se acercaban. De repente, un destello de luz iluminó la cocina. Era un viejo ventanal que daba al jardín trasero. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia allí, abriendo la ventana de un empujón. En ese momento sintió una mano fría agarrar su muñeca. Era su madre, sus ojos cargados de angustia. «No, Clara, no salgas, no sabes a lo que te enfrentas». Las palabras de su madre se ahogaron en el grito de un hombre que entró por la puerta. Clara, en un instante de pánico, sacudió la mano de su madre y saltó por la ventana, cayendo sobre el pasto mojado. El aire fresco la golpeó y se lanzó a correr. No sabía hacia dónde, solo que debía escapar. Mientras se adentraba en la oscuridad de la noche, los murmullos de la casa se desvanecieron detrás de ella. ¿Dónde estaba? Se encontraba en el jardín de su abuela, un lugar que conocía, pero que ahora le parecía extraño y amenazante. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si le advirtieran que no se acercara a sus secretos. Entró en el bosque que rodeaba la casa. La brisa fría le erizaba la piel. De repente, en el silencio de la noche, escuchó pasos detrás de ella. Se giró, pero no había nadie. El aire estaba cargado de tensión. «¿Qué hago ahora?», murmuró para sí misma. El miedo apretaba su pecho, y al recordar las palabras del extraño sobre la sociedad del Cuervo, su mente se llenó de preguntas. Mientras corría, se topó con un viejo árbol caído. Se ocultó detrás. Respirando pesadamente, escuchando atentamente. Fue entonces cuando una voz la sorprendió. «¿Clara?». Era su abuela, que apareció a través de los árboles, con una expresión de preocupación genuina. «¡Abuela!», exclamó Clara, aliviada, pero también llena de desconfianza. «Tienen a mamá. No sé qué está pasando». Su abuela la miró con una mezcla de amor y tristeza. «Lo sé, Clara. He estado esperando este momento. Hay cosas que deben revelarse». El tono de su abuela era tierno, pero algo en su mirada le hizo sentir que no todo era lo que parecía. «¿De qué estás hablando?». Clara sintió que el tiempo se detenía. El pánico estaba a flor de piel porque algo más estaba en juego. La abuela tomó su mano, temblando ligeramente. «Tu madre ha hecho lo que ha podido para protegerte, pero hay secretos que no deberían estar ocultos». El abuelo, él no solo era parte de la sociedad, era su líder. El corazón de Clara se detuvo. «¿Qué? No puede ser. ¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque es peligroso. Las decisiones que tomamos a veces tienen un precio, Clara. Y ahora tú estás en medio». «De esto», contestó su abuela, con los ojos llenos de lágrimas. «Debemos regresar a la casa. Es el único lugar donde podemos estar a salvo». En ese instante, el sonido de ramas rompiéndose interrumpió su conversación.
Clara sintió que algo frío y oscuro se acercaba. Miró a su abuela y comprendió que no solo estaban enfrentándose a sus secretos familiares. La sociedad del cuervo no iba a dejar a nadie con vida que conociera la verdad. ¡Corre!, gritó Clara. Juntas se echaron a correr a través del bosque, pero al descubrir que estaban rodeadas por sombras, Clara sintió un nudo en el estómago. Las revelaciones sobre su familia, sobre su abuelo, sobre la sociedad, se amontonaban en su mente como una tormenta. Mientras corrían, una sombra emergió frente a ellas. Era el extraño, sonriendo de manera siniestra. ¿Creían que podían escapar tan fácil? La verdad tiene un precio, y yo estoy aquí para cobrarlo. Clara sintió un frío helado. ¿Qué te interesa de nosotros?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Lo que sabes, lo que podrían revelar tus palabras, respondió el extraño, levantando una mano y mostrando una pequeña caja oscura. Y lo que estoy dispuesto a hacer para mantener el secreto. La familia siempre paga. El aire se volvió pesado, y en ese momento, Clara entendió que el verdadero horror recién comenzaba. No solo su vida estaba en juego, sino también la de su madre, y tal vez la de su abuela. ¿Podría soportar descubrir todo el legado de oscuridad que su familia había alimentado? Mientras el grupo de sombras avanzaba, Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Necesitamos encontrar otro camino, dijo a su abuela, buscando en sus ojos el mismo destello de determinación que había visto antes. Pero no había tiempo. Tendrían que enfrentarse al verdadero espíritu del miedo. ¿Qué harían frente a un pasado que tenía la intención de cobrarse venganza en el presente? Clara apenas podía procesar el caos. Con el corazón latiendo como un tambor, corrió por el pasillo. Las sombras del hombre desconocido y sus cómplices se acercaban cada vez más. Al llegar a la cocina, escuchó el golpe sordo de la puerta que se rompía bajo el peso de un cuerpo, y la voz de su madre resonó, desesperada. «Cierra la puerta, Clara. No dejes que entren». La adrenalina pulsaba en sus venas. Necesitaba encontrar una salida. Rápidamente buscó en la oscuridad, pero el miedo la paralizaba. Sintió que el aire se hacía más pesado, como si toda la casa se hubiera convertido en una prisión oscura. ¿Dónde está la salida?, pensó, sin perder de vista el sonido de los pasos que se acercaban. De repente, un destello de luz iluminó la cocina. Era un viejo ventanal que daba al jardín trasero. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia allí, abriendo la ventana de un empujón. En ese momento, sintió una mano fría agarrar su muñeca. Era su madre, sus ojos cargados de angustia. «No, Clara, no salgas, no sabes a lo que te enfrentas». Las palabras de su madre se ahogaron en el grito de un hombre que entró por la puerta. Clara, en un instante de pánico, sacudió la mano de su madre y saltó por la ventana, cayendo sobre el pasto mojado. El aire fresco la golpeó y se lanzó a correr. No sabía hacia dónde, solo que debía escapar. Mientras se adentraba en la oscuridad de la noche, los murmullos de la casa se desvanecieron detrás de ella. ¿Dónde estaba? Se encontraba en el jardín de su abuela, un lugar que conocía, pero que ahora le parecía extraño y amenazante. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si le advirtieran que no se acercara a sus secretos. Entró en el bosque que rodeaba la casa. La brisa fría le erizaba la piel. De repente, en el silencio de la noche, escuchó pasos detrás de ella. Se giró, pero no había nadie. El aire estaba cargado de tensión. «¿Qué hago ahora?», murmuró para sí misma. El miedo apretaba su pecho, y al recordar las palabras del extraño, sobre la sociedad del cuervo, su mente se llenó de preguntas. Mientras corría, se topó con un viejo árbol caído. Se ocultó detrás, respirando pesadamente. Escucharon atentamente. Fue entonces cuando una voz la sorprendió. ¿Clara? Era su abuela, que apareció a través de los árboles, con una expresión de preocupación genuina. «¡Abuela!», exclamó Clara, aliviada, pero también llena de desconfianza. «¿Tienen a mamá?
No sé qué está pasando. Su abuela la miró con una mezcla de amor y tristeza. Lo sé, Clara. He estado esperando este momento. Hay cosas que deben revelarse. El tono de su abuela era tierno, pero algo en su mirada le hizo sentir que no todo era lo que parecía. ¿De qué estás hablando? Clara sintió que el tiempo se detenía. El pánico estaba a flor de piel, porque algo más estaba en juego. La abuela tomó su mano, temblando ligeramente. Tu madre ha hecho lo que ha podido para protegerte, pero hay secretos que no deberían estar ocultos. El abuelo, él no solo era parte de la sociedad, era su líder. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué? No puede ser. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque es peligroso. Las decisiones que tomamos a veces tienen un precio, Clara. Y ahora tú estás en medio de esto, contestó su abuela, con los ojos llenos de lágrimas. Debemos regresar a la casa. Es el único lugar donde podemos estar a salvo. En ese instante el sonido de ramas rompiéndose interrumpió su conversación. Clara sintió que algo frío y oscuro se acercaba. Miró a su abuela y comprendió que no solo estaban enfrentándose a sus secretos familiares. La sociedad del cuervo no iba a dejar a nadie con vida que conociera la verdad. ¡Corre!, gritó Clara. Juntas se echaron a correr a través del bosque, pero al descubrir que estaban rodeadas por sombras, Clara sintió un nudo en el estómago. Las revelaciones sobre su familia, sobre su abuelo, sobre la sociedad, se amontonaban en su mente como una tormenta. Mientras corrían, una sombra emergió frente a ellas. Era el extraño, sonriendo de manera siniestra. ¿Creían que podrían escapar tan fácil? La verdad tiene un precio, y yo estoy aquí para cobrarlo. Clara sintió un frío helado. ¿Qué te interesa de nosotros?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Lo que sabes, lo que podrían revelar tus palabras, respondió el extraño, levantando una mano y mostrando una pequeña caja oscura. Y lo que estoy dispuesto a hacer para mantener el secreto. La familia siempre paga. El aire se volvió pesado, y en ese momento, Clara entendió que el verdadero horror recién comenzaba. No solo su vida estaba en juego, sino también la de su madre y tal vez la de su abuela. ¿Podría soportar descubrir todo el legado de oscuridad que su familia había alimentado? Mientras el grupo de sombras avanzaba, Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Necesitamos encontrar otro camino, dijo a su abuela, buscando en sus ojos el mismo destello de determinación que había visto antes. Pero no había tiempo. Tendrían que enfrentarse al verdadero espíritu del miedo. No puedes saber lo que este lugar está guardando, dijo el extraño, con un tono casi susurrante. Hay cosas que ni siquiera te imaginas. Tu madre, tu abuela, han estado ocultando esto por generaciones, y ahora es el momento de que lo descubras. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa eso? Significa que tu madre se ha desempeñado como la guardiana de un secreto que podría destruir no solo a tu familia, sino a todos en este pueblo, continuó el extraño. Ella es parte de esto tanto como lo está tu abuela, y si creías que tu abuela era solo una víctima, te equivocas. La revelación la atravesó como un rayo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Clara sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No puede ser. Tu madre, Clara, insistió el extraño, no solo ha tratado de protegerte de la verdad, ha sido elegida para ser parte de la continuidad de esta oscuridad. La sociedad no solo utiliza a sus miembros. Ellos los eligen por una razón. Tu madre ha estado en este juego desde antes de que tú nacieras. La confusión y la ira estaban a punto de estallar. No, es imposible. Ella nunca haría algo así, grité Clara con toda su fuerza. ¿Y cómo puedes estar tan segura? ¿Acaso no te han dicho que el pasado siempre vuelve? El extraño dio un paso hacia ella, y a esa distancia ella podía sentir la maldad del hombre. Cuando estabas en la casa de tu abuela, ¿no sentiste esos ecos, esos secretos ocultos? Cada rincón tiene algo que contar. Y tu madre lo sabe. En ese momento, apareció fuera del bosque una figura. Era su madre, pero no parecía la misma.
Tenía un brillo extraño en los ojos, casi como si estuviera atrapada en un trance. ¿Qué haces aquí?, preguntó su madre lentamente. Mamá, Clara supo que algo andaba muy mal. ¿Qué le ocurre? La figura dejó escapar una sonrisa burlona. Ella está lista para unirse a mí. Y tú deberías estarlo. La sangre llama, hija. Es hora de que también tú entiendas el poder que llevas en tu interior. Las palabras de su madre resonaron en su mente, mientras la escena se tornaba oscura. El verdadero significado de la oscuridad familiar comenzaba a revelarse. Y el continuo legado ahora era evidente. ¿Podría Clara realmente enfrentar lo que se cernía sobre su vida? ¿Sería capaz de escarbar en esa profundidad sin perderse? El corazón de Clara se aceleró al ver a su madre allí, en medio del bosque, con un brillo extraño en los ojos. ¿Qué le pasa, mamá? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y angustia. La figura de su madre parecía estar atrapada en un trance, y algo en su voz no sonaba bien. Ella está lista para unirse a mí, dijo el extraño, y Clara apenas podía procesar la amenaza en sus palabras. La sangre llama, hija. Es hora de que también tú entiendas el poder que llevas en tu interior. ¿Qué poder?, preguntó Clara, su voz resonando con una mezcla de desafío y terror. Sabía que había secretos oscuros, pero lo que estaba escuchando superaba cualquier imaginación. Los ojos de su madre, sin embargo, brillaron con un fuego extraño mientras sonreía levemente. Clara, esto es importante. ¿Entiendes lo que está en juego? La sociedad del cuervo no solo es un mito, es nuestra historia, una que debemos asumir. No. Es realmente aterrador, gritó Clara, sintiendo cómo el miedo la invadía. No quiero ser parte de esto. No quiero saber nada más. Pero el extraño avanzó, acercándose a su madre. Ella es la clave, Clara. Los sacrificios, los secretos, todo esto forma parte de la familia. Y tú comienzas a ser parte de ello también. Clara sintió que el mundo se le venía encima. No, mamá, resiste, gritó. Pero su madre solo miraba hacia el desconocido, como si él tuviera control sobre ella. Tú no sabes lo que significa ser parte de esto, Clara, dijo su madre con una voz suave pero temblorosa. Lo he hecho por ti, para protegerte. ¿Protegerme de qué? Clara estaba a punto de estallar. El miedo y la confusión a su alrededor eran abrumadores. De mí, dijo el extraño con una risa inquietante. Tú no sabes quiénes somos realmente, lo que hemos hecho, lo que debemos hacer. Fue entonces cuando el cielo pareció oscurecerse, y el viento comenzó a soplar con fuerza. Clara sintió un golpe helado en su pecho. ¿Qué estás diciendo? En ese momento un sonido sordo resonó, como un tambor retumbante en la distancia, y Clara miró hacia atrás, donde unas sombras comenzaron a moverse rápidamente entre los árboles. Alguien más estaba viniendo. La atmósfera se volvió tensa, y en ese instante una figura conocida apareció de entre las sombras. Era su abuelo. Clara casi no lo reconoció, cuya presencia era tan oscura como las sombras que la rodeaban. ¿Qué haces aquí, abuelo? Su voz fue un hilo, temblando entre el miedo y la incredulidad. Estás muerto. No, querida, estoy aquí, en cuerpo y alma, y vine a explicarte nuestra historia antes de que caiga la oscuridad total, dijo con un tono grave. La sociedad ha estado esperando este momento. Clara, tu madre y yo hemos estado vinculados a ellos desde que nacimos. Hay un camino que debemos seguir, y todo gira en torno a ti. ¿A mí? Clara no podía contener la incredulidad. No quiero nada de esto. He luchado para salir de sus sombras. No me atrapen en su juego. Su voz se elevó con desesperación. Y entonces un estallido de luces brillantes iluminó el bosque cuando los miembros de la Sociedad del Cuervo aparecieron. Clara sintió que el aire se le cortaba. El horror estaba cobrando vida ante sus ojos. La sangre llama, gritó uno de ellos.
y los ecos resonaron como un mantra perturbador. Las figuras danzantes parecían girar a su alrededor, susurrando palabras antiguas, mientras el miedo la llenaba por completo. Clara retrocedió nuevamente, sintiendo la desesperación crecer. «No voy a ser parte de esto. Tengo que salvar a mi madre». Pero justo cuando iba a correr, su madre dio un paso hacia adelante y en un giro inesperado alzó la mano. «Clara, hay cosas que hacer. Nuestras vidas están entrelazadas. Tienes que elegir, ser parte del legado o quedar fuera de él». La mirada de su madre era profunda y clara. Clara sintió un nudo en la garganta. ¡Qué legado! ¡Qué poder! El giro que tomó todo era demasiado grande y la presión la oprimía. «Deseo saber la verdad. No quiero vivir en ignorancia», gritó. Pero la respuesta no llegó. La intensidad de la oscuridad se adueñaba de la escena y Clara se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada aterradora. ¿Podría salvar a su madre sin caer en la misma trampa familiar? Como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración, la oscuridad y la luz se enfrentaron en un combate silencioso. En ese momento, con el eco de las antiguas palabras resonando en su mente, Clara se dio cuenta de que tenía que decidir. Pero, ¿realmente sabía lo que estaba arriesgando? ¿Podría enfrentarle que vendría a continuación? Clara estaba paralizada. El aire se sentía pesado y la oscuridad del bosque parecía acercarse aún más. Su madre, atrapada en un trance extraño, parecía rehuir la conexión con su hija. La figura del extraño sonreía, como si disfrutara el espectáculo. «La sangre llama», repitió, y cada palabra la dejaba temblando. Las sombras que los rodeaban comenzaron a moverse al ritmo de un poder antiguo que hizo que el ambiente pareciera cargado de electricidad. «¿Qué es esta locura?», Clara preguntó, apenas entendiendo cómo todo su mundo estaba desmoronándose. La presencia de su abuelo, aunque imponente, no ofrecía consuelo. «Él está aquí, pero ¿por qué?». «Porque es el momento de enfrentar la verdad», dijo su abuelo con voz grave. «Las decisiones de tu madre, de tu abuela, de todos nosotros, están entrelazadas a la sociedad del cuervo». Las palabras se repitieron en la mente de Clara, como un eco siniestro. «No quiero ser parte de esto. No voy a dejar que me arrastren», gritó, el miedo paralizándola desde adentro. La presión de la verdad y de la oscuridad amenazaba con explotar. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era su madre. «Clara». En un instante la sonrisa burlona del extraño desapareció y una inquietud palpable llenó el espacio. Clara miró a su madre, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. «Mamá, resiste». Pero todo pasó demasiado rápido. La figura de su madre comenzó a tambalearse, como si luchara por salir del oscuro trance. En ese preciso momento, varios miembros de la Sociedad del Cuervo comenzaron a emerger, sus rostros ocultos tras capuchas negras, creando una atmósfera de terror absoluto. «La familia debe unirse», uno de ellos gritó, como si fuera un mantra, mientras se dirigía hacia Clara y su madre. «No, aléjense de nosotras». Clara dio un paso adelante, dispuesta a proteger a su madre, pero en un giro inesperado, el extraño alzó la mano, dejando escapar un rayo de energía oscura, que impactó a su madre. «No», Clara gritó, y en un instante se sintió atrapada en un remolino de emociones. La luz de su madre se desvaneció mientras caía de rodillas, su rostro transformándose en un desprecio helado. «Ella nunca debería haber estado aquí. Ha estado escondiendo la verdad», dijo el extraño, su voz resonando con un eco que parecía atravesar el bosque. «Los sacrificios siempre son necesarios. Escoge, Clara, tu madre o tu libertad». El grito de su madre tembló en la brisa, y la angustia fue como una ola que la golpeó. Clara, entre el horror y el dolor, vio el verdadero rostro de la traición. «Ella nunca querría esto. Lo hace sufrir», dijo, las lágrimas fluyendo por su rostro.
Nunca querría lastimarte así. Ella está lista, dijo el extraño, y la fuerza de su voz vibró en el aire. Debe unirse a nosotros, no hay otra opción. El alma de Clara pareció romperse en 1000 pedazos, y en medio de su confusión, uniendo sus manos desesperadamente, pensó en el legado que llevaban. Luchó por la verdad, luchó por su madre, pero nunca imaginó que el verdadero horror se revelaría en su propia sangre. Uno de los miembros de la sociedad alzó la caja negra que el extraño había mostrado antes. «Es hora de ejecutar el ritual», anunció. Clara sintió un escalofrío. «¿Qué ritual? ¿Qué significa esto?». El extraño sonrió, y esa sonrisa se convirtió en una mueca aterradora. «La verdad es un precio que la familia debe pagar, y tú, Clara, tienes un rol especial que cumplir». Todo sucedió en un instante, cuando el cielo gritó y el rayo iluminó el bosque. Clara, sintiendo fuerzas dentro de ella que nunca había conocido, supo que debía decidir. ¿Se uniría a ellos o lucharía por liberar a su madre y enfrentar el legado oculto? El tiempo estaba contándose en su mente y la incertidumbre se adueñaba de su corazón. Era su elección. Podía tomar el camino que la llevara hacia la oscuridad o luchar por lo que quedaba de su familia, pero el precio sería alto. Las sombras estaban cerca. El ritual se acercaba y Clara no sabía si lograría salir de ahí sin perder una parte de sí misma para siempre. ¿Podría cambiar el destino ya sellado por su madre y su abuelo, o quedaría atrapada en la red de mentiras y sacrificios de la sociedad del cuervo? El silencio previo a la tormenta la envolvió, y la sensación de que el mundo se desmoronaba se hizo irreal. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar la verdad que cambiaría su vida para siempre? Clara sentía que el aire se tornaba cada vez más pesado. Las sombras danzaban alrededor de ella, y la figura del extraño era cada vez más amenazante. «La sangre llama», dijo, como si esa frase encerrara un misterio profundo y oscuro que la abrazaba. La atmósfera se llenaba de tensión, y su corazón latía desbocado. No sabía si podía confiar en su abuelo, quien parecía tan imponente y aterrador a la vez. «¡Clara!». Las palabras de su madre rompieron el trance, pero su voz estaba cargada de tristeza y algo más. «No entiendes». La figura de su madre temblaba, como si estuviera intentando resistir algo dentro de ella. Al mirar a su madre, Clara sintió una angustiosa mezcla de amor y miedo. ¿Se había perdido para siempre? «¡Mamá, resiste! ¡No te dejes llevar!», Clara gritó, desesperada, pero su madre seguía mirando al extraño, como si él fuera su salvador. «La verdad está aquí, Clara. Siempre lo ha estado». El brillo extraño en sus ojos solo estaba creciendo. Clara no sabía qué hacer. De repente el cielo pareció oscurecerse, y un rayo iluminó el bosque. Clara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Fue entonces cuando una gran figura emergió entre las sombras, y el terror se apoderó de ella. Era un hombre, grande y robusto, con una cicatriz profunda en el rostro. «Lo siento, Clara, pero no te puedes escapar de esto», dijo, sus ojos fijos en ella. El extraño sonrió. «¿Ves? Todo está conectado. Tu abuela, tu madre y tú. Este legado es más poderoso de lo que imaginas». Mientras el hombre avanzaba, Clara sintió que su madre giraba lentamente hacia ella. «Mamá, ¿qué está pasando?». «Clara, hija, hay algo que nunca te he contado», dijo su madre, su voz entrelazada con dolor. «El abuelo y yo somos parte de la Sociedad del Cuervo, no solo como víctimas, sino como guardianes». Las palabras atravesaron a Clara como cuchillas. «¿Qué? No puede ser», gritó, el eco de su voz resonando en la oscuridad. «Nunca me dijiste nada de esto». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. «Lo hice para protegerte, para evitar que el pasado te arrastre. Pero la sociedad siempre está buscando a alguien como tú. Te necesitan». Antes de poder responder,
El hombre golpeó el suelo con un bastón, y una ola de energía recorrió la tierra. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si estuviesen cobrando vida. La elección es simple, dijo con voz grave, unirte o ser parte del sacrificio. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Sacrificio? ¿De qué estás hablando? La confusión y el miedo la envolvían. Era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba en cuestión de segundos. Su madre y su abuelo estaban atados a algo mucho más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado. ¡Clara!, gritó su madre otra vez, atrapada entre la desesperación y la revelación. Tienes que decidir. Tu vida depende de ello. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. Clara giró su cabeza y vio a su abuela, atrapada entre los miembros de la sociedad. Del cuervo, sus ojos minimizados en puro terror. ¡No! Clara quería correr, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. ¿Qué le están haciendo? El extraño y el hombre de la cicatriz intercambiaron miradas. Es parte del juego, dijo el extraño, casi burlándose. Y tú, Clara, eres clave en este juego. Tu legado no es solo un secreto, es una maldición. Estás destinada a ser parte de esto. Clara sintió que su mundo se desmoronaba aún más. ¿Qué podía hacer? ¿Realmente tenía que sacrificar a su abuela y ser parte de algo tan oscuro? La agonía la llenaba, y en un momento de desesperación buscó a su madre con la esperanza de que su amor podría revertir todo. Pero la mirada de su madre la llenó de miedo. «Es hora de que el sacrificio comience», gritó el hombre de la cicatriz, levantando la mano. Clara supo que ya no había vuelta atrás, y que muy pronto tomaría una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿estaba lista para eso? A medida que las sombras se acercaban, el tiempo parecía detenerse. El futuro estaba a punto de abrirse ante ella, pero no tenía idea de qué sucedería. ¿Podría enfrentarse a la verdad de su familia o quedaría atrapada en la oscuridad que había heredado? Y de repente, un trueno resonó y el cielo pareció abrirse. Una voz profunda, casi celestial, surgió del vacío. «¡Basta!». Clara se detuvo. ¿Quién estaba hablando? Las sombras se detuvieron y la atmósfera cambió. Era hora de que la verdad saliera a la luz, y con ella su vida se dividió en dos caminos. ¿Podría elegir el correcto? Antes de que todo se desmoronara a su alrededor, Clara sentía que el aire se tornaba cada vez más pesado. Las sombras danzaban alrededor de ella, y la figura del extraño se volvía cada vez más amenazante. «La sangre llama», dijo él, como si esa frase encerrara un secreto profundo y oscuro que la envolvía. La atmósfera se llenaba de tensión, y su corazón latía desbocado, con la incertidumbre apoderándose de su mente. No sabía si podía confiar en su abuelo, quien ahora lucía imponente y aterrador en su presencia. «Clara». La voz de su madre rompió el trance, pero su tono estaba cargado de tristeza y algo más. La figura de su madre parecía tambalearse, como si se debatiera entre la conciencia y la oscuridad. Al mirar a su madre, Clara sintió una combinación de amor y miedo. ¿Se había perdido para siempre? «Mamá, resiste, no te dejes llevar», Clara gritó, desesperada. La madre de Clara seguía mirando al extraño, como si él tuviera algún dominio sobre ella. «La verdad está aquí, Clara. Siempre lo ha estado», dijo con una voz fría y distante. De repente, el cielo pareció oscurecerse. Una ráfaga de viento arremetió contra el bosque, y un grito desgarrador resonó en el aire. Clara miró hacia la dirección del sonido y vio a su abuela atrapada entre los miembros de la Sociedad del Cuervo. «¡No!». El miedo la invadió, y la angustia le hizo sentir el corazón acelerado. «¿Qué le están haciendo?». El extraño sonrió con malicia. «Es parte del juego, Clara. La familia siempre debe rendir cuentas.
y los ecos de su risa resonaron en la oscuridad. Una voz profunda emergió de las sombras. Clara sintió como si el aire se llenara de electricidad. Era un hombre alto, con una presencia tan abrumadora que hizo que todos se callaran de inmediato. «Eres tú, Clara, la elegida. Te necesitan». «¿Necesitan qué a costa de mi familia?». Clara retrocedió, sintiendo que las sombras se cernían sobre ella. La confusión y la ira estaban a punto de explotar. «Nunca me atrevería a ser parte de esto». La figura del hombre se acercó y, con un gesto humano, la sombra de su abuelo se desvaneció. «La verdad es más oscura de lo que piensas», dijo el hombre. «Tu madre y tu abuela tienen secretos, y tú no eres la primera en enfrentarte a ellos. Todo lo que han vivido, todo lo que han sacrificado, es por ti». Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿De qué hablas? Esto no tiene sentido». «Puedo mostrarte», dijo el hombre, y antes que Clara pudiera reaccionar, una luz intensa iluminó el bosque. Todo cambia en su visión, y se encontró de pie en un lugar que nunca había visto. Era el sótano de una antigua casa, llena de símbolos oscuros pintados en las paredes. «¿Qué es este lugar?», preguntó Terrified. El aire en ese sótano estaba cargado de un horror palpable. «Tu hogar ancestral», contestó el hombre. «Aquí tu familia ha practicado rituales por generaciones. La sociedad del cuervo necesita un nuevo sacrificio, y tú eres la elegida». «No, nunca haría eso», gritó Clara, sintiendo que su mundo se tambaleaba. «No puedo creer que esto esté sucediendo. Mis seres queridos no merecen esto». Fue entonces cuando el hombre le mostró una imagen en una de las paredes. Su madre, su abuela y una versión anterior de ella misma, todas de pie rodeadas de figuras encapuchadas. «Ellas han estado preparándote para este momento, Clara. Ellas también eran parte de este legado». Las palabras resonaron en su mente, desgarrando su comprensión de su familia. «¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca me dijeron nada?». «Porque la verdad duele. Por eso deberás elegir, unirte a nosotros o liberarlas, pero hazlo rápido, el tiempo se agota», dijo el hombre mientras la habitación comenzaba a oscurecerse de nuevo. Clara estaba dividida. ¿Debía seguir la tradición de sacrificio o rebelarse y salvar a su madre y su abuela? Todo lo que sabía se desmoronaba. Mientras el horror la rodeaba, supo que en sus manos estaba la decisión que definiría no solo su destino, sino el de toda su familia. Pero ¿realmente estaba lista para enfrentar la verdad? ¿Y qué costo tendría eso? Un zumbido resonó. Era el eco de la elección que debía hacer. La oscuridad se acercaba, y Clara podía sentirla, como una sombra al acecho, esperando a que se decidiera. Sin un camino claro, y el temor aumentando, la inquietud la invadió. ¿Podría alguna vez comprender lo que su familia había hecho y lo que se esperaba de ella? Clara sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si todo el bosque contuviera la respiración. Las sombras de la sociedad del cuervo se acercaban, formando un círculo siniestro a su alrededor, mientras el hombre de la cicatriz se colocaba frente a ella. La tensión se cortaba con un cuchillo. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos. «Debes decidir, Clara, tu vida o la de tu madre». «No, jamás permitiré que le hagan daño», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. Miró a su madre, quien aún parecía perdida en la confusión, pero una chispa de lucha resplandeció en sus ojos. «Mamá, vuelve a mí. ¡Lucha!». La figura de su madre se sacudió como si despertara de un sueño profundo. «Clara», exclamó, y su voz ahora estaba llena de claridad. «No puedo perderte. Debemos unir fuerzas, romper con este ciclo de dolor». El extraño rió, un sonido que reverberaba en la oscuridad. «La sangre siempre llama. Nunca podrán alejarse de su destino. La elección que hagan será definitiva». Mientras esas palabras resonaban, el viento comenzó a arremeter, arrastrando hojas secas que giraban como
un torbellino a su alrededor. Clara sintió un nudo en el estómago. La lucha por la libertad no era solo suya, sino de toda una familia que había vivir bajo el yugo de la oscuridad. El sacrificio no puede ser la única respuesta. Podemos encontrar una salida. Debemos enfrentar lo que somos, dijo, con la voz firme. El sonido del trueno anunció que se avecinaba una tormenta, tensando aún más la atmósfera. Sus palabras parecieron resonar en el corazón de la sociedad. El hombre de la cicatriz frunció el ceño, perturbado por la determinación de Clara. ¿Aún crees que hay esperanza? Ellos siempre saldrán ganando. No, está en nuestras manos romper la cadena, Clara gritó, conduciendo su energía hacia su madre. Las luces comenzaron a brillar a su alrededor, como si la esperanza cobrara vida en medio de la desesperación. ¡Mamá, ahora! Juntas se unieron, invocando las memorias del dolor, pero también del amor que las había mantenido unidas. La verdad salía a la luz, como una llama que se negaba a extinguirse. «Tú no mandarás sobre nosotras», dijo su madre, levantando la cabeza con dignidad. Las sombras comenzaron a retroceder, sorprendidas. Fue en ese instante que una voz resonó desde lo profundo del bosque. «¡Basta ya!» Era su abuela, fuerte y decidida. A su lado, una luz intensamente brillante empezó a ocupar el espacio. Las verdades deben salir a la luz. No más secretos, no más sacrificios. Estamos aquí para recuperar nuestro legado, pero con amor y verdad, no con miedo. Las sombras comenzaron a disolverse, y la atmósfera pesada se volvió más ligera. El hombre de la cicatriz cayó de rodillas, incapaz de soportar el poder de su verdad. «No, no pueden hacerlo», gritó. Pero el poder del amor familiar había vencido. «Levántate, Clara», dijo su abuela, extendiendo su mano. «El pasado nos ha marcado, pero nunca más tendrá dominio sobre nosotros. Es hora de que el ciclo se rompa». Clara sintió cómo todas sus angustias se desvanecían. Se abalanzó hacia su madre, y juntas abrazaron a su abuela, dejando atrás el peso de la culpa y sembrando el camino hacia un futuro libre. Las sombras se desvanecieron, y el cielo se despejaba lentamente, dando paso a la luz de un nuevo amanecer. Finalmente, Clara supo que aunque el legado de la Sociedad del Cuervo había sido una parte de su historia, no definiría su futuro. Volvió a mirar a su madre, quien ahora lucía más fuerte, y a su abuela, quien sonreía con orgullo. «Estamos juntas en esto», afirmó Clara, sintiendo la esperanza brillar en su corazón. Mientras el sol se levantaba, Clara se sintió libre por primera vez. Era un nuevo comienzo. El pasado había quedado atrás, aunque siempre estaría presente. Podrían afrontarlo juntas. Y ahora, querido lector, si has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que están por llegar. Deja un poderoso like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a nuestra comunidad a crecer. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.